Muy bien, hermanos, gracias a Dios podernos ver nuevamente, que hayan llegado con bien. Gracias a Dios, hermanos, por cada uno. Y estamos en Números. Quiero invitarles que tomemos el tiempo ahora en la palabra de Dios, hermanos, y vayamos por favor a Números 20. Otro capítulo que voy a resaltar. En Números hay varios capítulos, en verdad, que hemos estado tratando. Una de las razones, hermanos, es porque por lo menos no ha sido dentro de nuestra iglesia, ¿verdad?, un estudio de este libro de manera particular. Y hay muchos capítulos que quizá en varios hermanos que somos o que son nuevos en la fe y en nuestra iglesia también, hay pasajes que quizá no conozcamos y son sumamente importantes y son los que estamos resaltando en este panorama del Antiguo Testamento en el libro de Números. Ahora, vamos a Números, por favor, y les voy a pedir que en ese capítulo 20 es donde vamos a ver este siguiente tema. Ahora, hacemos una lectura en primer lugar, por favor. Les invito a que leamos del capítulo 20, versículo 1. Y vamos a leer, voy a ir leyendo de manera continua, hasta el versículo 8, por favor, hermanos. ¿De acuerdo? Del 1 al 8. Dice la Escritura: Toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. No había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Raro, ¿verdad? Raro en el pueblo que hicieran esto. No, había sido ya algo frecuente y constante. Al rato vamos a mencionar qué tan frecuente y por cuánto tiempo. Ahora dice ahí: se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo discutió con Moisés y le dijo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de siembras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Es muy probable hasta aquí donde vamos leyendo que esta actitud de Moisés y Aarón era una actitud de alguna forma evitando ser linchados literalmente por el pueblo. Ellos procuraban ir al tabernáculo, que era donde Dios se manifestaba. Cuando el pueblo, vemos las veces que se ha quejado, hacían esto. Ellos iban hacia el tabernáculo, se postraban sobre sus rostros y de alguna manera eso era su lugar de resguardo en un sentido. Pero toda la congregación iba tras ellos, literalmente, diciendo y tratando de violentarlos, ¿verdad? De hacerles algo. Ahora, noten lo que dice el versículo 7. Y el Señor habló a Moisés: toma la vara, esa vara con la que abrió el mar rojo, esa vara con la que Faraón y los egipcios fueron juzgados, ¿verdad?, con milagros. Dice: toma la vara, reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Seguiremos leyendo esta historia, solo vemos aquí la introducción. Ahora, ¿qué podemos decir de Moisés? Sin duda, es reconocido como el más grande líder del pueblo de Israel. No hay otro más grande como líder. Fue, sin duda, el más imponente profeta, el más imponente siervo de Dios a causa del poder que Dios manifestaba para con él. Recordamos, por ejemplo, las memorables escenas del poder de Dios en su vida al sacar a Israel de Egipto por medio de 10 espantosas plagas, cada una más ruda, más fuerte, hasta que venció el corazón necio de Faraón. O recordamos el espectacular paso del Mar Rojo cuando fue dividido al levantar esa vara que le dijo Dios: levanta tu vara, y se abrió el mar, ¿verdad? Y tenían muros de agua por cada lado. Fue espectacular. O la manera en que fue Moisés el instrumento de Dios para alimentar y saciar la sed del pueblo vez tras vez por medio de milagros.
O ese rostro también que resplandecía cada vez que él hablaba cara a cara con Dios. Y por el terror que causaba a los que lo veían, el pueblo tenía, al verlo el pueblo así, él tenía que usar un velo. Casi de manera permanente, porque se mantenía siempre en comunión con Dios. El mismo Dios, acerca de Moisés, habló bien de él. ¿Recuerdan cuando fue criticado por Aarón y María, sus hermanos? Y Dios mismo les dijo a ellos que solo con Moisés hablaría como habla un compañero con su compañero, cara a cara. No es la idea que viera el rostro de Dios, sino que a Moisés hablaba ahora y Dios le respondía ahora. Era esa comunión así, de manera directa, audible con Moisés. Y Dios lo dijo acerca de él. Con nadie hablaré más que con él de esta forma. ¿Y qué decir del testimonio de las Escrituras? A lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, llamándolo el mediador del pacto antiguo. Y también, ¿recuerdan esa frase de las Escrituras? Que Moisés era el hombre más manso de sobre toda la faz de la tierra en ese momento. Calificativo que sin duda solo queda por debajo en esa mansedumbre de una persona. En todas las Escrituras y en toda la historia, el Señor Jesucristo. ¡Qué honor! ¿Y qué descripciones acerca de Moisés? Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él es la mansedumbre. Y Moisés era el hombre más manso de sobre toda la tierra. Es impresionante las descripciones acerca de este hombre. Ahora, cualquiera de nosotros, ¿verdad?, pensaría en este momento, diríamos, que un hombre con tal palmarés, ¿verdad?, con tal récord y con tal ministerio, difícilmente podría equivocarse de forma garrafal. Y podemos pensar que si eso sucediera en un momento, Dios tendría consideración por él. Pero ambas afirmaciones están erradas. En primer lugar, la Biblia, el Antiguo Testamento y todas las Escrituras es el testimonio de que el hombre siempre puede fallar garrafalmente. Y de hecho, que el hombre falla garrafalmente. Sin importar el recorrido que haya tenido en su vida, el hombre es propenso a fallar. Eso es lo que testifica la Escritura. Y en segundo lugar, también nos enseña que a los líderes espirituales más prominentes, Dios no les pasa por alto las cosas que hacen, como pensaríamos, ¿no? Después de tener tal relación con Dios, pues Dios podría tener un permiso para él especial. No lo hace así. Dios los hace más responsables. Aquellos que son líderes espirituales más prominentes son más responsables. Y por eso hoy vamos a hablar en este capítulo 20, y lo voy a llamar así por un texto que veremos más adelante, una pizca de necedad. Una pizca de necedad, solo eso hace falta. Ahora, quiero que veamos en la historia que estamos viendo aquí, esa controversia, en primer lugar, de Dios con Moisés y con Aarón. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que sucedió, después vamos a hacer aplicaciones o principios para nuestra iglesia que tenemos que observar. Ok, ahora, notemos algo. Era una nueva generación. Fíjense por favor, capítulo 20, versículo 1, toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades, allí murió Miriam y allí la sepultaron. ¿Sabes? En el mes primero de qué, obviamente del año, pero del capítulo 19, que es inmediatamente el verso anterior, versículo que tiene 22, al capítulo 20, verso 1, transcurrieron 38 años. Los 38 años más los 2 que ya se narraron cuando vino lo de Coré, cuando salieron y no quisieron entrar a la tierra prometida y el Señor les dijo que iban a morir todos los de 20 años arriba, pasaron esos 38 años. Cuando comienza el capítulo 20 ya están en la parte final de ese castigo que el Señor impuso, de ese juicio. Ya han muerto infinidad de personas. Ya los mayores de 20 años hacia arriba ya habían fallecido. Y ahora comienza ese último año antes de entrar a la tierra prometida. De hecho, María muere, según este primer versículo. Y ahí lo narra.
Ya habían muerto todos, como mencioné, los de 20 años arriba, que se negaron a entrar a Canaán cuando dicen que vieron gigantes y los espías que mandaron no dieron buen informe. Y ahora los adultos en esta porción son los hijos de aquellos. Es una nueva generación. Pero a pesar de ser una nueva generación, ¿qué nos damos cuenta? La misma naturaleza. Las mismas quejas. Las mismas situaciones. Parece que es simplemente una calca de lo que hicieron sus padres. Para esta fecha, Aarón tenía 123 años. Moisés tenía 120. Y María, aunque no se describe, había muerto ya aquí. La nueva generación, no hay mayores de 60 años. Quizás solamente unos 4. Josué, Caleb, Moisés y Aarón. Los únicos que confiaron en el Señor son los que quedan de esa generación. Ninguno pasa los 60 años, salvo estas 4 personas. Pero vemos las mismas quejas y reclamos. Ingratitud. Nota lo que dice, por favor, versículo 3. El pueblo discutió con Moisés y le dijo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. Quizás se refieran a toda la generación que ya quedó postrada de sus padres. Y ellos dicen también: nosotros también hubiéramos muerto. Ingratos. Ingratos de ingratitud, no como les decimos nosotros ingratos, ¿verdad? Pero pues esa es la realidad. Vemos también en estas personas crítica al liderazgo. Le dicen a Moisés: ¿por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? Le están diciendo: es tu culpa, Moisés. Tú hiciste esto. Y están criticando el liderazgo de Moisés. Hay hostilidad contra ellos. De ser posible, ellos hubieran podido vengarse, ¿verdad? Con sus propias manos de Moisés y de Aarón. Dice el verso 5. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? Yo no sé ustedes, pero yo los veo peores que sus padres en su actitud. Parece, ¿no? Y también vemos autojustificación. Le dicen, fíjate en el verso 5 al final: no es lugar de siembras, ni lugar de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. ¿Qué le están reclamando? No es la tierra que tú prometiste. ¿Qué están haciendo? Se están autojustificando, porque si no estaban en la tierra que Moisés les había dicho, era por su incredulidad y la de sus padres, no por Moisés. Pero ellos se autojustifican, se justifican a sí mismos: no es el lugar que prometiste. Y esta generación nueva, pero la misma naturaleza pecaminosa que sus padres. Esto nos debería llevar a pensar: ¿por qué los escogió? Y esa es una cuestión de la elección. Así es. Pregúntate ahora que conoces la Escritura: ¿por qué el Señor te escogió? ¿Por qué lo quiso hacer? No porque fueras alguien digno de ser escogido. ¿Por qué escogió a este pueblo? Precisamente por lo mismo. Él quiso hacerlo y mostrar su poder a un pueblo que es necio. Ahora, llega esto, sucede esta queja, están atacando a Moisés y Aarón, y viene una prueba de Dios. Yo lo veo así, una prueba dirigida claramente al liderazgo. Nota por favor, versículos 7 y 8. Cuando van y le dicen al Señor, terminamos de leer, si no me equivoco, el 6. Ahora, vean qué le dice el Señor cuando se aparece en el tabernáculo. Y el Señor habló a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón. Hablen a la peña a vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, beban la congregación y sus animales. Nota, no hay plaga contra los quejosos, como Dios en otras ocasiones lo hizo. No quiere decir esto, aclaro, que cada vez que se quejaban Dios dejaba caer su ira. Lo vemos que no es así. Cuando recién salen y no tienen agua, le dice Dios a Moisés: ok, haz esto, sana las aguas y pueden tomar. Sucedió vez tras vez. No fue hasta la 10ª queja, según la historia de Números, que Dios actúa y le dice: ya son 10 veces. Y es cuando viene el juicio de los 40 años. Y luego viene fuego y los quema y comienza a suceder cosas, ¿no? No estoy diciendo que cada vez que se quejaban Dios lanzaba un ladrillo desde el cielo. Pero la actitud con lo que le están haciendo
esperaríamos que sucediera algo. Es una nueva generación. Tienen que entender ante quién están, podríamos pensar. Han pasado 40, 38 años sin mayores situaciones. De tal manera que ni siquiera se describen ni se narran lo que pasó en esos 38 años. Solo anduvieron en el desierto dando vueltas, plantándose aquí, moviéndose para allá. No pasó mucho, no pasó más. Solamente un peregrinaje constante. Pero no hay plaga contra estos quejosos. No hay denuncia de parte de Dios en el tabernáculo. Quizá Moisés, cuando ve estos ataques y va al tabernáculo, se refugia allí y quizá, ¿verdad? Quizá espera que de alguna manera Dios va a actuar en ese momento, pero no hay plaga, no hay denuncia de parte de Dios. Por el contrario, palabras suaves, dulces, tranquilas. Manifiesta a Dios una disposición a suplir soberanamente, porque no es porque lo merezcan, suplir a estas necesidades que ellos tenían. Y le dice a Moisés, mira, toma tu vara. Es muy probable que la vara con la que él hizo todos esos milagros simplemente estaba en el tabernáculo allí en un lugar. Ya no había sido usada como lo fue usada al principio. Toma esa vara, ve delante de ellos, junta al pueblo, habla a la peña y la peña les va a dar agua. Según el verso 9, parece que todo será una vez más un acto de obediencia de sus siervos y la manifestación gloriosa de Dios con un pueblo necio dándoles agua. Nota lo que dice el verso 9. Parece que todo va marchando bien. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Él va y hace lo que Dios, aparentemente lo que Dios le ha pedido. Sin embargo, algo no está funcionando como debiera. Nota por favor el versículo 10 y les pido que lo lean por favor como lo tienen allí en su Biblia. ¿Ok? 20:10 por favor, háganlo fuerte. ¿Listos? Adelante. Ok. Algo no funciona como debiera funcionar. ¿Qué dijo Dios? Tomas la vara, juntas al pueblo, hablas a la peña da agua y ellos beben. Como dijo alguien, ¿verdad? Son dos repisas, sencillo, acomódalo así, está todo bien hecho. Pero algo no funciona como debiera. Moisés y Aarón no hablan a la peña. Están hablando al pueblo. Y podríamos decir que estas palabras son justificables porque se oyen con enojo. ¿Cómo les llama? Rebeldes. Se oye molesto. Y diríamos, pero pues tiene razón. Ya era la enésima vez que lo estaban molestando y lo estaban criticando y lo querían apedrear y matar y ya estuvo, ¿no? Era como que una, ¿cómo dice ese dicho? Una por de cal por las que van de arena, ¿verdad? Luego harina, ¿no? Pues que tiene que ver una cosa con la otra, pero gracias, hijo. Parecía que era justificable. Pero la cosa es que Dios dijo claramente en esas dos repisas que tenía un orden muy claro, habla a la peña. Pero ellos están hablando al pueblo. Y después de hablar al pueblo, verso 11, entonces Moisés levantó su mano. ¿Qué tenía en su mano? La vara. Y en un acto fuerte, ¿verdad? Una acción impresionante, golpea la peña 2 veces, levantándola a lo más alto. Y me imagino el golpe, ¿verdad? Que Moisés asestó sobre la roca. Dice, golpea la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Lo que Dios prometió sucedió, pero las cosas no marcharon de acuerdo a lo que se había dicho. Golpea airado la roca 2 veces con la vara y Dios dijo claramente, nuevamente, hablan a la peña. Y entonces en el verso 12 Dios describe cuál es el problema.
En esta controversia entre Dios y Moisés y Aarón, les describe cuál es el pecado deliberado de Moisés y Aarón. Versículo 12. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón: porque ustedes no me creyeron, no confiaron, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas. Por tanto, consecuencia, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Un juicio de Dios, más que una consecuencia del universo. Un juicio de Dios. No van a entrar. Les dice el Señor: no me creyeron. ¿Sabes? El acto de desobediencia es producto de incredulidad. Lo llegamos a ver en algún tema en Números. La desobediencia, Dios les dijo cómo, ellos lo hicieron de otra forma, solamente era incredulidad. Dijo Dios: no me creyeron. Ellos consideraron, quizá, que Dios no podía darles agua, que no era correcto porque estos hombres estaban siendo perversos delante de Él, que más bien merecían un castigo, y por eso llegan quizá enojados. No sé si en el camino fueron dialogando Moisés y Aarón: y ¿cómo ves? Esto no puede ser así, no puede ser que Dios sea tan bueno y les dé lo que están pidiendo a estos rebeldes. Y llegan airados y gritan al pueblo y no porque se sintieron mal, ¿verdad? Y ese fue el pecado, sino les gritan sus verdades. Pero ¿cuál es el problema en todo esto? No fue lo que Dios dijo. Rebeldes. Moisés no creyó que solo hablar produciría el milagro. Moisés consideraba que debía haber rudeza, que debía pasar algo distinto. La dureza de ese pueblo requería golpear la peña, partir la peña con enojo y que ellos se ahogaran si fuera posible. No sé qué estaba pasando en su mente, pero al final dice el Señor: no me creíste para santificarme ante el pueblo. Y hablaremos de eso también al final con nosotros. En otras palabras, no quisieron tratarme como santo delante del pueblo. Es decir, se enfocaron en algo, en su indignación personal. Eran ellos. Se enfocaron en satisfacer su enojo y su egoísmo antes de glorificar a Dios. No quisiste santificarme, te preocupaste por ti, por lo que sentías, por lo que tú creías que era mejor, y no para glorificarme. Iba a ser otro milagro misericordioso de parte de Dios. Iban ellos a ver que simplemente Moisés, al hablar a la peña: deja salir agua, abriría y saldría, y glorificarían ¿a quién? A Dios. Pero no fue así. Era más importante en ese momento su honor que el de Dios. Y Dios establece la consecuencia: no van a entrar, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Vemos ahí la controversia entre Dios y Moisés. Ahora, quiero que hablemos de por lo menos 4 principios para la iglesia dentro de todo esto. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con Dios, ¿verdad? Diríamos. No, todavía no es, pero yo no estoy de acuerdo con Dios porque Moisés, 120 años, por lo menos 80 años tratando de ser fiel al Señor. Y aún en los 40 matando a un egipcio y amando a su pueblo. Pero aquí viene el primer principio. ¿Por qué no fue tolerable con él? Mayor ministerio, mayor responsabilidad. El Señor Jesús dijo que hay una relación entre lo que Dios nos entrega por su gracia en nuestras manos, que es directamente proporcional con la responsabilidad por la cual daremos cuenta. Mientras más el Señor nos ponga en las manos en su gracia, somos más responsables. Y por tanto, una pizca de necedad no sería tolerada en la vida de Moisés. Mayor ministerio, mayor responsabilidad. Nota cómo lo dice Cristo en Lucas 12:48, por favor. Lucas 12:48. Está hablando de una parábola acerca del siervo fiel y el siervo infiel. ¿Quiénes van a ser los siervos fieles? Y entonces dice el Señor: porque
El que no sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. Y aquí viene esta frase. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más se le exigirá. Cada uno, hermanos, seremos evaluados de cómo edificamos el cuerpo de Cristo con la gracia que nos fue otorgada en Cristo. Cuando la Escritura habla de el bima de Cristo, que es ese juicio de los creyentes con Cristo, la evaluación allí es cómo edificaste al cuerpo de Cristo con lo que te fue dado. Hermanos, cada vez, cada domingo y cada jueves que estamos escuchando la Escritura se nos está dando más en nuestras manos. Y más se va a demandar. Por la gracia de Dios sabemos, no vamos a ir al infierno y vamos a ser lanzados desde el cielo hasta el infierno, una caída más grande, no. Pero me va a llamar a cuentas, porque entre más se me da, más me va a demandar. Tienes una familia, más se te está dando. Tienes un esposo, tienes una esposa, tienes hijos, más tienes que dar respuesta de eso. Eres más responsable. Tienes un ministerio dentro de la iglesia, más responsable. Tienes un poco más de conocimiento, más responsable. Mayor ministerio, mayor responsabilidad. ¿Sabes, hermano? Esto es sumamente importante y lo predico primero para mí. Imagínate como pastores de la iglesia del Señor. Y a veces decimos, pero los demás están peor. Mayor ministerio, mayor responsabilidad. La Escritura dice, sujétense a sus pastores porque ellos van a dar cuenta. Ellos van a dar cuenta. Entonces permitan que les guíen con gozo, no con gente quejosa, que eso es bien difícil y pesado. Pero al final, mayor ministerio, mayor responsabilidad. Dios fue inamovible con Moisés. No vas a entrar. Pero no vas a entrar por esa pizca de necedad. No lo vas a hacer. Otro principio importante es entender que destruir es más fácil que edificar. Para edificar se requiere tiempo, trabajo, esfuerzo, inversión. Pero para destruir se puede hacer en un segundo. Nota por favor cómo habla Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Eclesiastés capítulo 10. Y les voy a pedir que lean ustedes la versión en sus manos. Yo voy a leer la que tengo en mis manos. Luego voy a leer otra versión que tengo escrita. Y vamos a ver cuál es el énfasis de este texto. Recuerda, segundo principio que vemos aquí, destruir es más fácil que edificar. O segunda verdad. Nota Eclesiastés 10.1, por favor. Léanlo ustedes. ¿Qué dice? Las moscas muertas hacen herder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura a veces nueva como sabio y honorable. Ok, nota cómo dice acá. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma y nos ayuda a ver versiones cuando queremos ver el sentido del texto. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Destruir es más fácil que edificar. Puedes estar trabajando en tu relación matrimonial y puedes estar diciendo vamos a ir y vamos a escuchar y vamos a hacer y estás esforzándote, pero nada más hace falta que tengas un desplante, que seas grosero, que no cuides que eres tu siervo y que estás sirviendo, y eso destruye todo lo que se pudo haber formado por un tiempo. ¿Y cuál es nuestro argumento?
Pero nada más fue eso. ¿Por qué no te acuerdas de los demás? Porque eso es lo importante entender. Destruir es más fácil que edificar. Y por eso debemos tener temor de lo que hacemos. Porque podemos echar a perder muchas cosas. Muchas cosas. El hombre más manso sobre la tierra, por una ocasión, desplegó su poder a favor suyo y no al servicio de Dios. Y Dios no se lo toleró. Interesante, ¿no? Y es que hay que entender esto. El pecado es sumamente destructivo. Dice el capítulo 9 ahí mismo en su Biblia, Eclesiastés 9, 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Nota la capacidad destructiva del pecado. Puede haber muchos sabios y es mejor la sabiduría en un lugar, pero un solo pecador causa estragos. Causa estragos. Es que es el pecado. El pecado es sumamente destructivo. Y al ver esto, no quiero que quedemos en desesperanza, ¿verdad? Y decir, ¿y luego qué hacemos? Porque es verdad, ¿verdad? ¿De qué sirve estar trabajando? Y en una ocasión, o en muchas ocasiones, nos damos cuenta de que hay ministerios fuertes, personajes que han impactado, han influido las iglesias, el evangelio, y de repente sucede algo, un pecado en sus vidas, y se viene abajo todo. Se viene abajo en primer lugar su familia, su esposa, su matrimonio, su iglesia, su testimonio y su ministerio. Porque el pecado es sumamente destructivo. Necesitamos orar unos por los otros, hermanos. Necesitamos tener cuidado unos de los otros. Destruir es más fácil que edificar. Una tercera verdad. Soy culpable por mi pecado. Soy culpable por mi pecado. Moisés estaba enojado. Moisés estaba cansado. Y eso es comprensible. 40 años de guiar a este pueblo y desde el primer día hubo quejas. Es comprensible en nuestra humanidad frágil decir Moisés estaba así y tiene razón. Pero hay que entender algo, no hay una cláusula de permiso para transgredir una norma mayor por las circunstancias que yo esté viviendo. Nota por favor cómo Moisés le habla al pueblo escenas después, quizá algunos meses después, le habla al pueblo de la siguiente manera, Deuteronomio 3, 23 al 27. Deuteronomio 3, 23 al 27. Les dice, yo también supliqué al Señor. Deuteronomio es como la advertencia final de Moisés antes de que él muera y de que el pueblo entre a la tierra de Canaán. Es la advertencia final de él. Él les recuerda la ley, les dice lo que ha sucedido para que presten atención y no cometan los mismos errores. Y al hacer esa remembranza, ¿verdad? Dice el verso 23, no mucho tiempo después de lo que estamos leyendo en Números, yo también supliqué al Señor en aquel tiempo, oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Sin embargo, en ese momento no fue lo que le importó tanto a Moisés, sino su enojo y su actitud, su egoísmo. Pero esto era lo que realmente Moisés creía. Y dice, ahora entiendo, Señor. Verso 25. Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes. Y no me escuchó el Señor y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del monte Pisga. Alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Como un padre amoroso cuando le dice a su hijo, ya no quiero hablar de eso, ya te dije qué va a pasar, ya, no insistas. Qué hermoso poder hablar así con Dios, ¿verdad? Pero lo hacía Moisés. Pero nota algo, Moisés
les dice es por la culpa de ustedes. Está reconociendo Moisés un asunto. Ustedes me llevaron a mi límite. Y por esa causa el Señor se enojó conmigo. Pero hay que entender, yo soy responsable de mi pecado. Nadie más. Eso es lo que Dios estaba. Si no, sería Dios injusto, ¿no? Dios está castigando a este por aquellos. No, le dijo, ya basta, ya te dije, no lo vas a hacer, porque Dios lo estaba haciendo culpable de su propio pecado. Hermanos, tenemos pasiones. Y en sí las pasiones no son pecaminosas, pero si ellas nos controlan, nos van a llevar a pecar. Dios nos hizo con pasiones. Tenemos alegría, tenemos miedo, tenemos enojo también. Y toda clase de pasiones como estas, Dios nos creó de esa manera. No son pecaminosas como tal, pero si nos controlan, nos desbocan en pecado. Si nos deprimimos, nos lleva a la automiseria, ¿verdad? Nos lleva a que yo debo ser servido, a que levántenme, échenme un anzuelo, ayúdenme, en lugar de recordar que yo debo servir a otros. Si yo me enojo, yo me puedo enojar, pero ¿a qué me va a llevar? A la gritería, a la disensión, al pleito, a los golpes. Yo puedo estar feliz, pero si la felicidad me carcome, yo me voy a ir por las pasiones carnales y voy a olvidar al Señor. Por eso en Efesios 4:26 el Señor dice, enójense pero no pequen. No, y da dos cosas que deben tener cuidado. No se ponga el sol sobre su enojo, es decir, te puedes enojar, pero no dejes que tu enojo dure todo el día. Arréglalo antes de que termine. ¿Pero qué hacemos? Ahora, ese no es el único pecado. Cuando dice enójense pero no pequen, habla de toda la gama de pecados que puede suceder por enojarme. Y no dejes que el pecado se alargue todo el día, ni des oportunidad al diablo. Abrimos puerta a Satanás, abrimos puerta al mal testimonio, abrimos puerta a muchas cosas que ni cuenta nos damos. Dice, enójate porque es una pasión, pero no te haga pecar esa pasión. Yo soy responsable de mi pecado, soy culpable por mi pecado y nadie más. Yo debo reconocer lo que yo hice y dejar a los demás lo que están haciendo. En ese sentido, no que no voy a reprender, pero primero voy a atender mi pecado antes que el de los demás. En cuarto lugar, otra verdad que aprendemos de esto. La agenda de Dios es la prioridad, no la mía. Si hiciéramos una votación antes de quizá haber llegado al final de esto, seguramente Moisés ganaría a nuestro favor, o le daríamos nuestro favor. Y estaríamos de acuerdo en que era la hora de mostrar un juicio. Sí, yo también creo, Moisés, contigo, que algo debía haber pasado y esta gente debía de haber sufrido, en lugar de haber recibido la provisión. Pero Dios tenía un plan distinto. Ahora, ¿sabes cuál es el que importaba de los dos? El de Dios, no el de Moisés. La prioridad es la agenda de Dios, no la mía. Esa es prioritaria. ¿Sabes? Hay que recordar algo. Se trata del reino del rey. Y como dice Paul Tripp varias veces, y no de mi pequeño reino. Se trata de su reino. No se trata de lo que yo creo que es mejor o prioritario. Todo se trata de lo que Dios piensa y determina que es mejor y prioritario. De eso se trata la vida. De eso se trata la creación. De eso se trata todo el plan maravilloso que estamos viendo a lo largo de la historia y su final. Se trata de la agenda de Dios, no de la mía. En ninguna parte de la Escritura se me garantiza que se me va a cumplir lo que yo quiero que suceda. Pero sí se garantiza que se cumplirá lo que Dios ha dicho. Eso se va a cumplir. Debo entenderlo. Por eso Mateo 6:23 el Señor dice, pero busquen primero su reino, su justicia. Y todas las otras cosas el Señor las añadirá. Tú tienes que enfocarte al reino de Dios, no a tu pequeño reino. Y tengo un pilón.
una verdad final. Esta verdad final es: trata a Dios como lo que Él es. Él es santo. Dijo a Moisés y Aarón: no me creyeron a fin de tratarme como santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Al no confiar que las cosas debían hacerse como Dios decía, ellos lo hicieron a su manera. ¿Y qué pasó? Le robaron la gloria a Dios, quedándose con un poco de esa gloria. Lo explico de esta forma. El pueblo vio la fuerza y los gritos de Moisés y Aarón airados. No vieron la misericordia bondadosa con la que Dios había respondido, con una voz suave que dijo: habla la peña y la peña dará agua. ¿A quién oyeron? A Moisés y su rabieta. Fue lo que vieron. Sale el agua y gracias, Moisés. ¿Quién se llevó la gloria? Moisés y Aarón, no el Señor. El pueblo escuchó una vara golpear la roca, pero no la majestuosidad de Dios abriendo la peña. Tratar como santo a Dios se refiere a honrarlo, bendecirlo, santificarlo. Es decir, que mi vida refleje quién es Él y no solo mis labios lo digan. Nota conmigo un texto, Malaquías, capítulo 1, por favor. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Para si alguien ya iba rumbo a Apocalipsis. Malaquías capítulo 1, versículo 6. ¿Listos? Mira este texto y léelo por favor con fuerza ahí en tu Biblia. Malaquías 1, 6. ¿Dice? Menospreciar su nombre es no tratarlo como lo que Él es. Y Él les dice: ok, me llaman Padre, ¿y dónde está mi honor? Si dices con tus labios que soy Padre, ¿por qué no me tratas con honor como un hijo debe tratar al Padre? Si dices que soy Señor, el amo, el que manda, ¿dónde está la obediencia que me debes rendir? No me tratas como santo. Y esto era lo que hizo Moisés. No reflejó en su actitud, palabras, hechos, quién Dios era. No lo reflejó. Y eso es un desprecio a quién es Dios. La iglesia está puesta para santificar a Dios. Nosotros estamos puestos para reflejar al Dios Santo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, 2 versos ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Mira lo que dice en nuestra labor como iglesia. Capítulo 1, versículo 13. Permítame llegar ahí. Dice lo siguiente allí: por tanto, preparen su entendimiento. Le habla a los creyentes. Preparen su entendimiento para la acción, dice lo que estoy leyendo aquí. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Cuando no sabíamos las cosas, pensábamos que esto o aquello era lo mejor. Dice: ahora ya eres hijo, sé obediente. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sabes lo que Dios dice. No te conformes a lo que tú piensas que es mejor, sino como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. De esa manera trato como santo al Señor. Y si invocan como Padre, ¿recuerdas Malaquías? A aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Si dices que Él es tu Padre, ¿qué está diciendo? Obedécele, y se requiere temor para hacerlo.
temor en lo que voy a decidir, temor en donde voy a andar, temor en lo que voy a pensar, porque sé que mi Padre es santo. Esta es la actitud que debe tener la iglesia. Pero esto no va a suceder si no surge de un corazón convencido de que Jesucristo es su Señor. Ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 les dice el apóstol: sino santifiquen a Cristo como Señor. ¿En dónde? En sus corazones. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Ahora, ¿por qué les dice esto? Les está hablando de la persecución. Y les está diciendo, no tengan temor. Proclamen el Evangelio cuando les pregunten y los persigan. Pero ¿cómo voy a lograr eso? Yo preferiría correr y hacer mi agenda, no la de Dios. Bien, esto es lo que tienes que hacer. Santifica en tu corazón a Dios como Señor. Es decir, convéncete tu corazón de que Él es el amo. Y entonces podrás hacer lo que Él te dice que hagas. No solo lo digamos con los labios. ¿Sabes? Necesitamos santificar a Cristo como Señor en nuestro corazón para abandonar los pecados, para ser más fieles, para tomar decisiones santas. Primero tiene que estar convencido el corazón. Si no, se nos olvida que Dios debe ser tratado como santo. Concluyo así. Una pizca de necedad es necesaria para destruir mucho bien. Hemos aprendido que a mayor ministerio, mayor responsabilidad. Que destruir es más fácil que edificar. Que soy culpable y nadie más por mi propio pecado. Que la prioridad es la agenda de Dios y no la mía. Y que hay que santificar a Dios en nuestras vidas. Pero para todo esto, que parece imposible, hay gracia de Dios. Es decir, su favor y poder. Termino. Efesios 3, por favor. Efesios 3, vea ese texto. Hay gracia para hacerlo, para lograr todo esto. 3:20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién es el que lo hace? Aquel que es poderoso, Dios. Según el poder que obra en nosotros. El mismo poder de Dios está a la disposición en nosotros, como vimos en Efesios, porque Él nos ha dado todas las cosas en Cristo. Ese poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Solamente cuando el poder de Dios obra en la iglesia, entonces glorificamos a Cristo en la iglesia. En la vida diaria de cada uno lo tratamos como santo. Actuamos como Él nos manda a actuar, solo por el poder de su gracia que está disponible, pero que no estamos echando mano de ello. Gracias a Dios por su poder que nos capacita para lograr hacer aquello que satisface al Señor y que le da gloria solo a Él. Tenemos gracia para lograrlo. Una pizca de necedad, solo eso hace falta. Y créanme que somos propensos a más de una pizca. Necesitamos la gracia de Dios para llevarlo a cabo. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Y Señor, tú conoces mi corazón y el de mis hermanos. Y tú sabes esas áreas, Padre, en las cuales necesitamos recordar estas verdades, en las cuales tú debes ser exaltado en cada una de ellas. Yo te ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo haya en nosotros, mi Dios, por tu gracia, esa vida piadosa y poderosa en obras que solo tú puedes producir si dependemos de ti, Señor. Ayúdanos. Una pizca de pecado, una pizca de necedad, mi Dios, destruye mucho tu obra. Y no es que sea más poderoso el pecado que tú, sino que el pecado, Señor, es sumamente destructivo. Y debemos entender eso en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque eres santo. La honra y la gloria sean a ti en Cristo Jesús. Amén.